Hola, bienvenidos. Les deseamos mucha paz y amor. Shalom. Como decían los discípulos y los primeros cristianos. Shalom para todos. Hoy leeremos el capítulo 23 de Mateo o Matitiahu, como es el verdadero nombre en hebreo, ¿no es cierto? No es Mateo. Pero la versión hebrea que fue escrita en hebreo. Y veremos muchas diferencias que fueron escritas. Y pararemos a explicar la connotación hebrea, no lo que nos han enseñado con pensamientos griegos o romanos o actuales. Si bien esta prédica lectura está dirigida a los sabios y perushines de la época de Jesús, pero también puede ser utilizada hoy en día y la podemos relacionar con muchos que se las dan de sabios, maestros, cabezas de iglesias, curas, apóstoles, pastores y rabís, que hoy en día existen y dirigen multitudes. Muchos de ellos, en vez de apegarse a la Biblia y enseñar estrictamente lo que dice ella, al contrario, nos enseñan lo que se les antoja a ellos y se acomodan a sus doctrinas. Veamos ahora el capítulo 23 de Mateo o Matistiaco. Capítulo 23 de Mateo Matistiaco, del 1 al 33, dice así, y empieza así. Entonces Yeshua es el nombre de Jesús, ¿no? Entonces Yeshua le habló a la multitud y a sus discípulos diciendo, sobre la silla de Moshe, o sea Moisés, se sientan los perushim y los sabios. Perushines vale aclarar que son los discípulos. Tus discípulos y sabios también eran los sabios de la época. Y ustedes, todo lo que Él les diga a ustedes, cúmplanlo y háganlo. Pero según las ordenanzas y obra de ellos, no hagan, porque ellos dicen, pero no hacen. Aquí pararemos a explicar un poco. En la época de Yeshua, las sinagogas tenían una silla donde se sentaban y se leía la Torá. Se sentaba la persona principal, ¿no es cierto? Y leía el maestro, el rabino. Exacto. Y leía la Torá. O sea, los 5 libros de Moisés. ¿Y cuáles son? Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, que son los 5 libros, los primeros 5 libros del Viejo Testamento. Después continúa diciendo, después dice todo lo que él, o sea, el perushino sabio, les diga a ustedes, cúmplanlo y háganlo. Había que cumplir y hacer las cosas que se leían en la Torá. Pero no, o sea, porque estaban sentados en la silla de Moshe, ¿no es cierto? Pero no lo que hacían después, o sea, no, porque ellos leían lo que estaba escrito. Entonces por eso le dice, cumplan y hagan todo lo que él está diciendo, o sea, pero no lo que ellos hacen. Exactamente. Pero después dice, pero según las ordenanzas y obras de ellos, no hagan, porque ellos dicen, pero no hacen. Ahí está confirmado. Y sigue diciendo en el versículo 4, pues ellos demandan y ponen cargas grandes y difíciles que los hombros de los hombres no pueden llevar, pero ellos mismos ni con un dedo quieren mover. Y todas sus obras las hacen para agradar los ojos, y visten ropas costosas y flecos largos llamados fíbilios. Y sigue hablando de los perushim y sabios diciendo, aman estar reclinados los primeros en las casas de banquetes y estar sentados en las casas de asamblea en los primeros. Aquí vemos algunas costumbres de los hebreos que en las fiestas reclinan sus sillas. Es una forma de demostrar que están felices y llenos. Sí, se recostaban contra la pared y reclinaban sus sillas. Recordemos que estamos leyendo Matistiaco en hebreo, entonces en la traducción Reina Valera dice que aman los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas en la sinagoga, ¿no es cierto? En la versión hebrea, el versículo 7 dice, y postrarse en las calles, pero en la versión Reina Valera dice, y que los saluden en las calles. Bien diferente postrarse, ¿no?, que es arrodillarse, a que los saluden en las calles, bien diferente. Y sigue diciendo, y que los llamen rabinos o rabí, que significa maestro. Pero ustedes no se hagan llamar rabinos o rabí. Uno solo es su rab. Y todos ustedes son hermanos. Rab o rabeno significa maestro de los maestros. Y ahora, en el versículo 9, viene algo importantísimo que los padres de la iglesia
o sea, la iglesia católica, primitiva, la iglesia católica. la iglesia católica que nos primeros años, pasaron por alto y no obedecieron a Jesús. En el versículo 9 dice, y Padre, no llamen al hombre sobre la tierra, uno solo su Padre, el que está en los cielos. ¿Hemos prestado atención a esto? Uno solo su Padre, el que está en los cielos. Y no se hagan llamar rabinos o maestros, que su rab es uno solo, el Mashiach, o sea, Cristo Jesús. El mayor entre ustedes será servidor de ustedes, y el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Ay de ustedes, perushir y sabios hipócritas, el reino del cielo cierra ante los hijos del hombre, pues a los que quieren entrar no los dejan ni entran ustedes. Ay de ustedes, perushines y sabios hipócritas, que devoran y dividen la fortuna de mujeres viudas, con una larga exposición, y por eso ustedes recibirán un largo castigo. Rodean el mal y la tierra para atar el corazón de un hombre en la fe de ustedes, y cuando está atado es más malo doblemente que antes. Ay de ustedes, concilio de ciegos, quienes dicen que el que jura por el templo no está obligado, pero el que hace voto por cualquier cosa que esté consagrada a la estructura del templo está obligado a pagar. Locos y ciegos, ¿cuál es mayor, el templo o la cosa consagrada al templo? Y el que jura por el altar no está obligado, pero el que jura que presentará una ofrenda está obligado a pagarla. ¿Está obligado a darla? ¡Ay, hombres ciegos! ¿Cuál es más, la ofrenda o el altar? ¿El santuario o la ofrenda? El que jura por el altar, jura por él, y todo lo que hay en él. Y el que jura por el trono de Elohim, jura por él, y por lo que se sienta en él. Aquí pararemos a explicar todo esto. En realidad esto es bien duro. A mucha gente no le va a gustar lo que explicamos, lo que vamos a explicar, pero es la verdad. ¿Qué es el templo? ¿Qué es la casa de Dios? ¿Qué es el altar? Hoy en día cualquier iglesita dice, este es el templo de Dios, este es el altar de Dios, y no saben ni lo que están diciendo. Vamos a poner todo en perspectiva. El templo de Dios era aquel que con el dinero y toda la fortuna que juntó el rey David, su hijo Salomón, Dios le permitió construir el templo, donde ahí había sacerdotes elegidos por Jehová. Que venía de un linaje, levitas. Eran los levitas. Que era de una tribu de Leví, de las 12 tribus, una tribu era dedicada al templo, y esa era la de Leví, y el primer sumo sacerdote fue Aarón. No sé si se acuerdan de todo esto de la historia de la Biblia, ¿cierto? Sí. Bueno. Por eso hago hincapié en esto. El templo era un lugar súper sagrado. Entonces, cuando Jesús habla, está hablando del templo y de las cosas dedicadas, o sea, al templo. O sea, estaban haciendo más importancia a las cosas dedicadas al templo que al mismo templo, ¿no es cierto? Y entonces el que juraba por el templo no era tan importante, pero ahora las cosas dedicadas, o sea, ya seguimos con las tradiciones humanas que ya Yeshua estaba poniendo. Recuerden que en la época de Yeshua o Jesús, existía todavía el templo, que cuando se destruyó el templo. Sí, bueno, lo destruyeron los romanos en el año 73, varias veces se destruyó. Bueno, el templo. ya fue 2 o 3 veces. Dicho por Jesús. Pero esto es una profecía dicho por Yeshua o Jesucristo, de que el templo iba destruido, y así pasó, iba a ser destruido. Pero vale aclarar que este templo fue, toda la arquitectura, todas las medidas, todo esto fue dado por el Altísimo, ¿no? A los levitas, y ellos lo construyeron de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cómo era el templo? O sea, específicamente, ¿no? Lo que hoy en día te ponen un palco, hacen música, alabanza, y después te dicen que bueno, es eso el es un templo escenario, y el altar. es un escenario. Un escenario, exactamente. Eso sería un Pero escenario. ¿cómo era el templo? No, el palco tenía una estructura. No palco, el templo. El altar tenía una estructura, ¿no? El templo, dada por Dios a la gente que estaba en el desierto. Ahí fue que se hizo el primer tabernáculo, pero después se construyó de piedra, o sea, cuando ya conquistaron Jerusalén, con las medidas específicas que era donde ponían los animales, donde tenían, donde hacían los sacrificios de los animales, donde había un lavatorio donde los levitas se lavaban los pies y las manos. Después entraban dentro del templo, que estaba el lugar santo, donde estaba la mesa con los panes de la proposición, y el lugar santísimo, que ahí ya los levitas no entraban, solamente era el sumo sacerdote que entraba una vez al año, y era en el día de Yom Kippur, el día del perdón, que se perdonaban los pecados.
Eso era la estructura. Y date cuenta de que los hijos de Aarón, por hacer un fuego que no le agradó a Dios, Dios los fulminó, los mató, se murieron. O sea que imagínense nosotros en las casas, en estas iglesias, que dicen que este es el templo de Dios, este es el altar, y ahí mismo los hemos visto, que está la presencia de Dios, los hemos visto. Algunos hombres con buenas intenciones orando y otros, las autoridades de la iglesia, hablando de política, de fútbol, de deporte, ¿no? Totalmente inaceptable. En el altar de Dios. Después, cuando comienza el servicio, te dicen, no, acá está la presencia de Dios, pasen, y todo lo hacen para emocionarnos. Y que dejemos diezmo y dinero, pero en realidad no es el altar. ¿Cómo se llamaría las iglesias donde vamos? Casa de oración. Sí, casa de oración, donde estudiamos la Biblia, sí. Los hebreos llaman sinagogas, o sea, pero no es el templo. O quejilás. O sinagogas, bueno, quejilás decimos quejilás es más chica, la sinagoga es más grande. Exactamente. Pero bueno, hay que entender que no es lo que nosotros creemos, no sé lo que vamos al altar y nos arrodillamos. Nos arrodillamos en un lugar donde solamente se abre la puerta los domingos. Y con suerte a veces un miércoles, un jueves para hacer un estudio bíblico, pero la realidad es como abrir la persiana lo que hace. La persiana es un negocio. Exactamente. Sí, porque después se cierra el horario, chao, cerraron, más que más las iglesias católicas están todo el día abiertos, todo el año abierto, o sea, eso es una cosa interesante que siempre quise decirlo, porque es increíble como la gente solamente se abre para la hora del servicio o para algún estudio, pero ya, o sea, así ir a orar, ¿no es cierto? No hay, o sea, una intimidad como va a decir, encontrar tu iglesia abierta para ir a orar. Son muy pocas, no voy a decir que ninguna, pero la mayoría sinceramente las cierran hasta el próximo domingo, ¿no es cierto? O un juevesito ahí que hacen un servicio chiquito, un miércoles, pero bueno. Es duro lo que estamos diciendo, sí, pero es importante saber las raíces hebreas, porque si no, nadie nos enseñó que era el templo. Exactamente. Y Yeshua está hablando del templo y dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Exacto. Y la presencia de Dios, bueno, ahí sí estaba la Shekinah de Dios, pero bueno, no es que no querramos que esté, Dios está en todos lados, es verdad. Pero en aquella época la presencia de Dios estaba ahí adentro de ese templo. Estaba donde está, en el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Estaba el arca. No es, estaba el arca con las tablas y la vara de Moshe o de Moisés. Exacto, bueno, entonces es duro lo que estamos diciendo, pero bueno. Pero lo tenemos que poner en perspectiva. Si no estamos aprendiendo una mentira, una ilusión, una falacia. Ahora vamos a leer Matistiajo o Mateo para poder explicar todo esto que estamos diciendo, y es capítulo 5 del 33 al 37 y dice así: de nuevo ustedes han oído lo que se dijo a los antiguos: no jurarás por mi nombre falsamente, sino le cumplirás a Yahweh o a Jehová, ¿no es cierto?, tu juramento. Y yo les digo que no juren en vano en ningún asunto, ni por el cielo, porque es el trono de Elohim, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, o Jerusalén, porque es la ciudad de Elohim, o sea, Jerusalén estamos hablando, ¿no es cierto? Ni por tu cabeza, porque no puedes hacer ni un solo cabello blanco o negro. Sino que sean sus palabras, sí, sí, y también no, no. Todo lo que se añade sobre esto es malo. Recuerden que sean sus palabras, sí, sí, y también no, no. Muchos de nosotros viven jurando muy fácilmente. Y como vemos, está muy mal. Está muy mal. Quítense esa mala costumbre que sus respuestas sean sí, sí o no, no. No te lo juro por Dios o te lo juro por esto. No, 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 no. Que tus respuestas sean sí, sí o no, no. Y seguimos en Mateo 23, versículo 23, y dice así: hay de ellos, de los sabios y de los perushim, que diezman la menta, el anís y la granada, pero cometen robos y dejan de hacer lo que es más pesado. Esto es los juicios de la Torá, que son la bondad, la verdad y la fidelidad. Estos son mandatos dignos de cumplir y no olvidarlos. La bondad, la verdad y la fidelidad. Qué increíble que dice lo más pesado, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer. Y sigue diciendo: simiente de guías de ciegos, son estrictos en asunto del mosquito, pero se tragan el camello.
Hay de ustedes, Perugín y sabios, que limpian las copas y los platos por fuera, pero el interior de ellos está lleno de iniquidad e impureza. Hipócritas, limpia primero lo que está dentro para que lo que esté afuera sea puro. Ay de ustedes, sabios y Perugín, hipócritas. Son como sepulcros blanqueados, que parecen por fuera ser hermosos a los hijos del hombre, pero en el interior están llenos de huesos de muertos y de suciedades. Así parecen ustedes, por fuera justos a los hijos del hombre, pero dentro de ustedes están llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de ustedes, hipócritas y Perugín, y sabios que edifican las tumbas de los profetas y glorifican los monumentos de los justos. Y ustedes dicen, si hubiéramos estado en los días de nuestros padres, no les habríamos permitido dar muerte a los profetas. En esto ustedes testifican contra ustedes mismos de que son hijos de los que mataron a los profetas. Y ustedes se comportan según las obras de sus padres. Serpientes, simientes de víboras, no escaparán del juicio del Gehimón, si no se vuelven en arrepentimiento. Serpientes, simientes de víboras, no escaparán del juicio del Gehimón, si no se vuelven en arrepentimiento. Bueno, así termina. Si no se vuelven en arrepentimiento, ¿no es cierto? O sea, todos estos que están enseñando todas doctrinas malas, solamente por seguir lo que estudiaron, sus títulos, ¿no es cierto? En realidad están enseñando todo mal. Hoy en día vamos a una iglesia, es una casa de oración. Cuando ustedes dicen pasen al altar, no es un altar eso. Eso es un lugar donde la gente alaba a Dios, sí, con mucho amor, sí, pero no es un altar, ni mucho menos el templo de Jerusalén, por favor. O sea, no hay más templos, el templo se destruyó. ¿Qué puedes agregar de todo esto? Que el templo fue destruido por los asirios, después por los romanos, y cuando Yeshua dio la profecía, se destruyó y hasta el día de hoy no se reconstruyó el templo, o sea que no hay templo. Simple como eso. Exactamente, entonces ustedes van a orar a la casa de oración con todo el amor, ¿no es cierto? Si quieren ayudar a sus pastores a mantener esa casa de oración, la mantienen, pero eso no es un templo. Recuerden que antes de que ustedes se llene eso, hay gente que está ahí hablando tonterías, hablando de política, de fútbol, a veces ni oran los pastores, yo lo he visto con mis propios ojos. Gente, o sea, otros que son otros servidores, que son ¿no es cierto? ayudantes, tienen buen corazón y sí oran de corazón. Exacto, para y que las autoridades de la iglesia, hablando de deporte, lo vi yo con mis ojos. Lo vimos nosotros. Lamentablemente es muy triste decirte, pero esa es la realidad, ¿no es cierto? No en todos lados es verdad. Pero bueno, la casa de Dios es el templo, ¿no es cierto? Y el templo, donde estaba la presencia de Dios, ya no hay más. Ni siquiera en Israel. O sea, no, ni siquiera en Israel, lamentablemente. Quieren construir otro templo. Bueno, eso no sé, porque eso no me puedo meter en ese tema. Eso es doctrina, ya es judaísmo. Exactamente, pero nosotros creemos en Yeshua, ya sabemos que el Mashiach, Jesús o el Cristo ya vino. Y ellos todavía lo están esperando, pero eso sería tema de otro estudio. Y la nueva Jerusalén en Apocalipsis dice que viene del cielo, Y que no va a haber templo. Exacto. Va a ser toda la ciudad santa. Toda la ciudad santa, así que, o sea, bueno, así Dios que bendiga. podrán construir todos los templos que quieran, pero que de que el Altísimo vive ahí, eso es otra cosa. Exacto, y no crean que ustedes están en el templo, ustedes están en una casa de oración, o sea, todo, buscando de Dios, sí, queriendo serme de Dios, válido 100%. 100%. Pero pongamos las cosas en perspectiva. Exacto, o sea, y el templo era muy sagrado, que no se podía ni siquiera entrar ahí, o sea, impuro, bueno, una cosa tremenda, o sea, no era tan así, ¿no es cierto? Decían que le tiraban como una cuerda, ¿no es cierto? Cuando entraban por... No, lo amarraban al sumo sacerdote. Estos son Mirash, no, Sí, está, no es bíblico, sí, no está en la de los Biblia. hebreos, Pero ¿no? dicen que le ataban una pierna al sumo sacerdote por si su corazón no estaba puro, había entrado al lugar santísimo. Con la soga lo sacaban muerto porque ahí no podía Era entrar una nadie. vez al año que entraban al lugar. Nadie se santísimo. animaba ni podían entrar ahí porque el que entraba ahí fulminado. Entonces con esa cuerda lo podían sacar si se quedaba fulminado, o sea... Su corazón no estaba era puro. Un miraj de los hebreos, que Dios lo bendiga y bueno, Bueno, sigan viendo esperemos que nuestro- haya sido de bendición este video. Exacto, Amén. sigan viendo nuestros videos. Dios lo bendiga. Amén.